¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué muchas mujeres que tienen un llamado divino suelen atravesar etapas profundas de soledad? Esta realidad, que para algunas puede parecer confusa o incluso dolorosa, tiene una raíz profundamente espiritual. Y si este tema ya está resonando contigo, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like ahora mismo. Aquí hablamos de procesos reales, de fe auténtica y del propósito que transforma vidas. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo mensajes que edifican y despiertan el espíritu. Así que activa la campanita y acompáñanos hasta el final, porque lo que viene a continuación puede marcar un antes y un después en tu camino. Y para empezar a comprender esta verdad más a fondo, volvamos nuestra mirada a las promesas eternas de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, el Creador declara: «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Este mensaje es una afirmación directa de que no estás sola, incluso cuando todo a tu alrededor parece silencio. La soledad, lejos de ser una forma de castigo, es en realidad una señal silenciosa de que estás siendo formada con un propósito mucho más grande del que puedes imaginar. Es un terreno fértil donde Dios trabaja en lo profundo de tu alma. Hoy vamos a descubrir por qué aquellas mujeres que llevan dentro de sí una chispa especial, un llamado auténtico, muchas veces son conducidas por caminos de aislamiento. Lo que al principio se siente como una pérdida, en realidad es el inicio de una transformación divina. A través de las Sagradas Escrituras, veremos cómo el Altísimo ha utilizado la soledad como herramienta para refinar, orientar y preparar a sus hijas para misiones que requieren valentía, fe inquebrantable y un espíritu moldeado por su presencia. Si en este momento sientes que caminas sola, si las personas se han alejado o si tu entorno parece haberse vuelto frío y silencioso, este mensaje es para ti. Porque no está siendo olvidada, está siendo preparada. Desde los relatos más antiguos, encontramos que aquellas mujeres con un llamado espiritual profundo han tenido que caminar por el valle del aislamiento. No se trata de un accidente del destino, ni de una simple coincidencia emocional. Es una etapa estratégicamente diseñada por Dios para retirarte del ruido del mundo y llevarte a un espacio donde tu fe puede madurar, tu carácter puede fortalecerse y tu espíritu puede elevarse. En ese silencio, donde el alma parece no encontrar compañía humana, es donde más fuerte resuena la voz de Dios. Allí no hay distracciones, no hay máscaras ni aplausos. Solo estás tú y Él. Es en ese lugar donde tu propósito empieza a tomar forma. No es fácil rendirse a ese proceso. Nadie quiere sentirse sola. Pero es ahí donde muchas han sido transformadas. Recordemos a Moisés, quien pasó 4 décadas en el desierto antes de liderar una nación. A David, quien fue ungido rey, pero vivió años escapando, escondiéndose en cavernas, sin corona ni trono. Incluso Jesús, antes de comenzar su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto, no para ser abandonado, sino para ser probado, afirmado y fortalecido. Si el propio Hijo de Dios pasó por el silencio antes de cumplir su misión, ¿por qué pensar que tú no recorrerás ese mismo camino si has sido elegida para algo grande? Cuando Dios escoge a una mujer para algo especial, no la lanza directamente a la multitud. Primero la aparta, la esconde, la moldea en lo secreto. Es en ese proceso donde ella aprende a escuchar la voz divina, a reconocer su identidad espiritual, y a caminar con pasos firmes hacia un propósito que va más allá de sus propias fuerzas. Si estás experimentando este tipo de soledad ahora mismo, no la rechaces. No la veas como una señal de abandono, sino como una confirmación de que estás siendo separada para algo sagrado. Tal vez no entiendas todo ahora, pero en el momento correcto, cuando tu preparación haya sido completa, entenderás que cada lágrima y cada silencio fueron necesarios. Dios no desperdicia ningún proceso. Cada segundo en el desierto tiene valor eterno. Lo que hoy parece una pausa, mañana será el cimiento de tu autoridad espiritual. Y cuando llegue el momento de brillar, tu luz no será artificial, será el reflejo puro de lo que Él ha hecho en ti. Así que quédate. Escucha. Permite que esta etapa forme en ti lo que será necesario para lo que viene. Porque si Dios te está moldeando en silencio, es porque planea usarte con poder. ¿Estás lista para comprender lo que Él está haciendo contigo? Quédate conmigo en este canal, porque aquí juntas descubrimos el propósito detrás del proceso. Te invito a suscribirte y compartir este mensaje con otras mujeres que también caminan por este valle. No están solas, están siendo preparadas.
La palabra de Dios nos revela una verdad profunda que a menudo olvidamos: estar sola no es lo mismo que estar abandonada. En la dimensión espiritual, el aislamiento no representa olvido, sino preparación. Esther es un claro ejemplo de esto. Ella no llegó al palacio por casualidad, ni fue llevada allí para disfrutar de comodidades pasajeras. Antes de encontrarse con el rey, fue apartada del mundo que conocía. Durante ese tiempo de separación, su rutina cambió por completo. Fue despojada de lo común, de lo conocido, porque el propósito que Dios tenía para su vida exigía transformación total. Esther no fue abandonada. Fue guardada, escondida, moldeada en el silencio para que pudiera estar lista cuando llegara el momento de impactar a toda una nación. Ese periodo no fue inútil ni vacío. Fue intencional. En esa soledad, aprendió a confiar no en su belleza, ni en su influencia, sino en la gracia soberana de Dios. Esta misma dinámica divina se repite aún hoy con las mujeres que Él elige para propósitos únicos. De un momento a otro, ellas empiezan a sentirse como si ya no pertenecieran a los lugares donde antes se sentían cómodas. Las amistades que solían ser cercanas comienzan a enfriarse, los vínculos emocionales que prometían estabilidad se rompen sin razones aparentes. Y aunque esto puede parecer rechazo o pérdida, en realidad es Dios quitando todo lo que no está alineado con el próximo capítulo de sus vidas. Cuando el Altísimo marca a una mujer con un destino elevado, lo primero que hace es separar lo que no puede acompañarla en la nueva etapa. Y sí, eso duele, porque implica dejar atrás lo que un día nos hizo sentir seguras, entornos conocidos, personas queridas, hábitos cómodos. Pero lo que alguna vez ofreció protección ya no es compatible con lo que viene. Dios está haciendo espacio para algo mayor. Lo familiar debe dar paso a lo eterno. Es ahí donde muchas entran en crisis, porque no entienden por qué se sienten tan desconectadas, tan aisladas, tan fuera de lugar. Pero lo que está ocurriendo es un movimiento espiritual. Dios está limpiando el terreno para plantar algo nuevo. Y esa soledad, aunque difícil, es también un lenguaje divino. Es en el silencio donde Dios habla más claramente. Cuando no hay distracciones, cuando no hay voces externas, su susurro se convierte en dirección. Incluso Jesús, antes de tomar decisiones claves como elegir a sus discípulos, se apartaba para orar. Se alejaba del bullicio, del ritmo acelerado, para escuchar al Padre. Si el Hijo de Dios necesitaba espacios de soledad para recibir dirección, cuanto más tú y yo. Este patrón se repite una y otra vez en la historia de mujeres escogidas. No es extraño que tantas mujeres con un llamado fuerte sientan que han sido puestas a un lado. No es casualidad que sientan que nadie las comprende, ni siquiera quienes las rodean. María, la madre de Jesús, lo vivió en carne propia. Su embarazo, aunque santo, fue cuestionado por la sociedad. Lo que era un milagro para ella, era motivo de sospecha para los demás. Pero incluso en medio del juicio humano, Dios la sostuvo. No necesitó explicaciones. No buscó validación. Porque cuando Dios está en el asunto, Él mismo es quien protege y afirma. Así es como Dios opera. No requiere el permiso de nadie para levantar a alguien. De hecho, muchas veces escoge la soledad como una herramienta para mostrar que es Él quien guía, sostiene y promueve. Cuando una mujer es elegida, su alma atraviesa pruebas que actúan como un fuego purificador. Cada dolor, cada pérdida, cada desconexión no son castigos, sino procesos intencionados que la llevan a una nueva dimensión de fe y propósito. Y si hoy tú te encuentras en ese punto, preguntándote por qué todo parece cambiar, por qué ya no encajas, por qué la soledad parece no tener fin, quiero que sepas que no estás siendo rechazada. Estás siendo refinada. Estás siendo llevada a un lugar donde Dios puede hablarte sin interferencias, donde puede construir en ti la fuerza que necesitarás para sostener la misión que te espera. Este es el tiempo de escuchar, de confiar, de permanecer. Porque lo que viene después del fuego no es destrucción, es renacimiento. Y tú estás siendo preparada para algo que tus ojos aún no han visto, pero tu espíritu ya comienza a sentir. Quédate conmigo en este canal, porque aquí no solo compartimos palabras, sino verdades que despiertan el alma y preparan el corazón para el llamado eterno. Hay momentos en la vida en los que la soledad parece envolverlo todo. Y en esos instantes, puede parecer que Dios está distante, como si hubiese guardado silencio justo cuando más necesitamos oír su voz. Pero la verdad es otra. En esos momentos de silencio profundo, Dios está más cerca de lo que jamás imaginamos.
Es en el susurro del alma quebrantada donde su presencia se vuelve más real. Job es un claro reflejo de este misterio divino. En medio de su sufrimiento, cuando perdió todo lo que tenía, su salud, su familia, sus bienes, se sintió incomprendido y acusado. Sus amigos no lo consolaban, lo juzgaban. Su esposa le pidió que abandonara su fe. Estaba completamente solo en su dolor. Pero esa prueba tan devastadora fue solo la antesala de una restauración tan grande que marcó su nombre para siempre en la historia de la fe. Lo mismo ocurre con aquellas mujeres que han sido separadas por Dios para cumplir una misión mayor. La soledad no es un castigo ni una señal de abandono. Es una fase de entrenamiento, un territorio sagrado donde el carácter es refinado y la fe es fortalecida. Es ahí donde se desarrollan habilidades invisibles, la paciencia que soporta el proceso, la fe que no depende de lo que se ve y la resiliencia que se levanta aún después de caer. En ese lugar de silencio, las debilidades son enfrentadas con valentía. Ya no es posible apoyarse en lo exterior. Allí, la única opción es abrazar completamente a Dios. La dependencia ya no es una elección, es la única manera de avanzar. Es en ese aislamiento donde el alma aprende a confiar, a escuchar y a resistir. Y no nos engañemos, el enemigo conoce el potencial de una mujer con propósito. Él sabe que una mujer que ha sido llamada por Dios se convierte en una amenaza para todo lo que se opone al reino. Por eso, intenta transformar la soledad en una prisión mental. Susurra mentiras: has sido olvidada, tu vida no tiene valor, no lograrás nada, no eres suficiente. Y si no estamos atentas, esos susurros pueden volverse gritos internos que nos paralizan. Pero la palabra de Dios nos ofrece una verdad inquebrantable: no temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Isaías 41 horas y 10 minutos. Cada etapa de soledad tiene una razón. No es un vacío sin sentido, sino la confirmación de que Dios está preparando algo más grande de lo que imaginamos. Aquellas que han pasado por el fuego de la separación y han permanecido firmes, confiando, orando, resistiendo, serán las que experimenten lo sobrenatural. Dios no solo llama, Él protege. Y muchas veces esa protección se manifiesta como una pérdida. Relaciones que se rompen, oportunidades que no prosperan, caminos que se cierran de forma repentina. Todo eso que parece una derrota es, en realidad, un acto de liberación. Cuando José fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo, parecía que su historia estaba llegando a su fin. Pero lo que parecía un capítulo oscuro fue, en verdad, la página que abrió su destino. En Egipto, Dios lo exaltó, lo preparó y lo posicionó para salvar a una nación entera. La soledad que enfrentó no fue un error. Fue un movimiento estratégico del cielo. Así también sucede contigo. Lo que hoy parece aislamiento puede ser la manera en que Dios está guiando tus pasos hacia tu destino. No es castigo, es realineamiento. Cuando Dios cierra una puerta, es porque está construyendo una entrada más grande, más segura, más alineada con tu propósito. Toda mujer que ha sido llamada por Dios necesita comprender que ese periodo de silencio y soledad que atraviesa no es un error ni una maldición, sino un proceso profundamente sagrado. Es en ese tiempo de aparente vacío que se define quién es ella verdaderamente en Cristo. Es el momento donde no hay máscaras, no hay aplausos, no hay público. Solo ella y su Creador. Observa la historia. Moisés pasó años en el desierto antes de escuchar el llamado para libertar a su pueblo. Juan el Bautista vivió apartado en soledad, siendo preparado para anunciar la llegada del Mesías. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, fue llevado al desierto antes de comenzar su ministerio. ¿Qué nos enseña esto? Que la soledad no es un castigo, es una etapa sagrada de formación. Es la antesala del propósito, la tierra donde Dios planta las semillas de su gloria. Dios jamás abandona a una mujer que Él ha escogido. Al contrario, la aparta del ruido del mundo, no para esconderla, sino para prepararla. Y esa preparación es algo tan profundo que muchos no comprenderán hasta que los frutos comiencen a aparecer. A veces, la incomprensión de quienes nos rodean hace que la soledad pese aún más. Pero eso no es motivo para rendirse. Es, en realidad, una confirmación de que Dios está haciendo algo nuevo, algo que va más allá del entendimiento humano. Jesús mismo dijo: el mundo odiará a los que son míos.
Eso significa que muchas veces, las mujeres elegidas no serán entendidas por aquellos que no comparten la misma frecuencia espiritual. Y eso está bien. No se necesita la aprobación de todos para seguir avanzando. Solo se necesita fe. Fe para creer cuando no hay señales. Fe para resistir cuando todo parece apagado. Fe para mantenerse firme cuando los pasos son solitarios. Cuando una mujer comprende que su temporada de soledad tiene un propósito divino, todo cambia. Ya no la ve como un castigo, sino como un regalo oculto. Es en esa etapa que su espíritu se hace más fuerte, que su identidad en Cristo se vuelve inquebrantable, que aprende a caminar sin depender de validación externa. Descubre que no necesita la aprobación de nadie para seguir adelante, porque Dios es suficiente. Y cuando Dios es suficiente, ninguna ausencia humana puede derrotarla. A lo largo de la historia, no hay mujer con un llamado especial que no haya pasado por la soledad. Pero hay algo importante que no podemos olvidar: ninguna de ellas se quedó en ese lugar para siempre. Porque la soledad, por más larga o dura que parezca, es solo una estación. Y como toda estación, tiene un fin. Es un tiempo de refinamiento, de purificación, de fortalecimiento. Es el taller secreto donde Dios pule el alma para que brille más adelante. Y lo que viene después, siempre es mayor. Dios no permite un desierto sin tener preparada una tierra de promesas. No autoriza una prueba sin tener reservada una recompensa. Aquello que hoy parece aislamiento, mañana será testimonio. Lo que ahora causa lágrimas, un día provocará gratitud. Y cuando llegue el momento, porque ese momento siempre llega, todo cobrará sentido. La espera, la lucha, la separación. Todo. Porque una mujer elegida jamás está realmente sola. Aun cuando no escuche, aun cuando no sienta, Dios está con ella. Desde el principio de los tiempos, su presencia ha acompañado a las que Él separa para un propósito mayor. Y contigo no será diferente. Él está ahí. En el silencio. En la lágrima. En la espera. Y sobre todo, en la victoria que aún está por manifestarse. Cuando Dios llama a una persona para cumplir un propósito elevado, no lo hace sin antes marcar una diferencia clara entre ella y el resto. Esta separación no es un gesto aleatorio ni un castigo, sino una parte esencial del proceso espiritual. Es una señal de que ese corazón ha sido apartado para algo eterno. Las Escrituras están llenas de momentos en los que el llamado divino implica dejar atrás lo común, renunciar a lo que otros consideran normal o deseable. Dios no opera en lo superficial. Él trabaja en lo profundo, en lo invisible, en lo eterno. Aquellas mujeres que han sido señaladas por el Creador no pueden caminar por los mismos caminos que las demás. No porque sean superiores, sino porque su propósito es distinto. Su espíritu ya no se acomoda al molde del mundo porque fue diseñado para romper esquemas, para abrir nuevos caminos, para iluminar donde antes había oscuridad. Y eso exige una preparación diferente. No pueden permanecer en ambientes que antes eran cómodos, porque han sido creadas para habitar en otra dimensión espiritual. Dios no solo separa, Él transforma. La separación es apenas el inicio de una obra que va más allá de lo visible. Es como un alfarero que primero toma el barro y lo aísla antes de comenzar a moldearlo. Así también, cuando una mujer es elegida, Dios empieza a trabajar en lo más profundo de su ser, arrancando pensamientos, actitudes, deseos y hábitos que no deben acompañarla en la jornada que está por venir. Las prioridades cambian, las ambiciones se redefinen, y lo que antes brillaba ya no seduce. Esa transformación no es casualidad, es el toque directo de lo divino en el alma. La santificación no es un lujo espiritual, es una necesidad. Porque el propósito que Dios tiene para una vida no puede mezclarse con impurezas ni con patrones mundanos. En el libro de Levítico 20:26, Dios declara: «Sean santos para mí, porque yo soy santo, y los he apartado de los pueblos para que sean míos». Eso no es solo un llamado, es una consagración. Ser elegido por Dios significa ser separado, purificado, reservado para su gloria. Si miramos la historia bíblica, veremos que ningún gran propósito fue entregado sin un proceso de separación. Abraham tuvo que dejar su tierra natal, su zona de confort, su familia, para convertirse en padre de multitudes. Moisés, criado entre lujos en Egipto, fue llevado al desierto antes de convertirse en libertador. Juan el Bautista vivió en soledad, lejos de las ciudades, alimentándose de lo que encontraba en la naturaleza,
todo para preparar el camino del Señor. Incluso Jesús, sin pecado alguno, buscaba la soledad para hablar con el Padre y recargar su espíritu. ¿Y qué nos enseña eso? Que el aislamiento, lejos de ser abandono, es una manifestación de amor. Es la manera como Dios separa lo que es suyo de lo que pertenece al mundo. Es un filtro divino que nos aleja de lo que podría desviarnos o contaminar nuestro llamado. Cuando Dios escoge a una mujer para cumplir un propósito divino, Él comienza por desligarla de todo lo que no puede acompañarla hacia su destino. Eso puede significar dejar ciertos entornos, amistades o rutinas que ya no están alineadas con lo que Dios está construyendo en ella. No porque esas cosas sean malas, sino porque no son suficientes para el nuevo nivel espiritual que está por alcanzar. El alma ya no vibra con lo terrenal, porque ha sido afinada con la melodía del cielo. Una mujer elegida por Dios no puede continuar apegada a amistades que ya no caminan en la misma dirección espiritual. No es que deje de amar, mas su corazón ya no late por las mismas cosas. Ahora pulsa en armonía con la voluntad divina, con una nueva melodía que solo quienes han sido llamados por el cielo pueden comprender. Sus hábitos, rutinas y formas de pensar comienzan a cambiar porque su vida ha sido marcada para un propósito superior. Y aunque esta transición pueda ser dolorosa, es también profundamente liberadora. El desprenderse de lo que antes parecía esencial no es una pérdida real, sino una poda necesaria para dar fruto. Lo que Dios quita, lo hace con la intención de dar algo mucho mayor. Aquello que parece una pérdida es, en realidad, una protección. Lo que parece ser una ruptura es una redirección sagrada. En 2 Corintios 6:17 leemos: Por eso, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen nada impuro, y yo los recibiré. Esta no es solo una recomendación, es un principio espiritual. El llamado divino no es únicamente un honor, es también un compromiso sagrado. No se puede caminar de la mano de Dios mientras se siguen los caminos del mundo. No se puede vivir una vida santa mientras se abrazan comportamientos que nos alejan de lo sagrado. No se puede ser luz y, al mismo tiempo, permanecer en medio de las tinieblas. La separación es inevitable cuando la mano de Dios está sobre una mujer. No se trata de una decisión voluntaria, sino de una consecuencia natural del llamado celestial. Y con esa separación, también llega la prueba. Una mujer escogida enfrentará batallas que muchos nunca entenderán. Su fe será puesta a prueba, su carácter será afilado como una espada, su paciencia llevada al extremo. Pero esto no es castigo, es entrenamiento. Es el proceso divino de moldear un alma para la grandeza. En Malaquías 3 se nos revela: Él se sentará como fundidor y purificador de plata, purificará a los hijos de Leví y los refinará como a oro y a plata. Dios no trabaja en la superficie, Él purifica hasta lo más profundo. El fuego que parece consumir, en realidad está refinando. Una mujer con un destino mayor debe pasar por ese fuego interior para estar lista, no solo externamente, sino completamente transformada. Porque la verdadera preparación no comienza por fuera, sino por dentro. Esta separación va más allá de dejar entornos, es un trabajo en el corazón, en los pensamientos, en las emociones. Dios rompe cadenas invisibles, cambia perspectivas, sana heridas que otros ni siquiera sabían que existían. Lo que antes parecía importante pierde su valor, y lo que antes se ignoraba se convierte en esencial. La mujer llamada comienza a ver con nuevos ojos, a sentir con una nueva sensibilidad, a vivir con otro ritmo. El llamado de Dios no es una invitación a una vida común. Es una revolución interior que reordena todo. No es una modificación leve, sino una reconstrucción completa. Dios no deja nada en medias tintas, cuando Él transforma, lo hace por completo. Y esa transformación, dolorosa, profunda y gloriosa, es la evidencia de que algo grande está a punto de nacer. La carta a los Romanos nos ofrece una advertencia poderosa. No se trata solo de vivir en este mundo, sino de no permitir que su sistema de valores moldee nuestra manera de pensar. En lugar de adaptarse a una cultura que muchas veces se aleja de lo eterno, la Escritura nos desafía a renovar por completo nuestra mente, cambiando nuestra forma de ver, sentir y actuar para alinearnos con lo que es bueno, agradable y perfecto según la voluntad de Dios. Este tipo de transformación no es algo que todos entienden. De hecho, cuando una mujer ha sido apartada por Dios, su vida empieza a tomar un rumbo que puede parecer extraño a Os que a Rodeyam. Algunos van a burlarse, otros la van a criticar, y muchos simplemente no van a comprender por qué ya no actúa como antes,
por qué sus prioridades cambiaron o por qué su presencia ya no encaja en los mismos ambientes. Pero esa incomodidad es justamente la evidencia de que Dios está trabajando en ella. Jesús ya había anticipado esta reacción del mundo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 22, Él dijo claramente que quienes le siguen serán rechazados por muchos, pero también prometió que la salvación pertenece a los que se mantienen firmes hasta el final. Y es ahí donde reside la fuerza de una mujer separada para un propósito celestial. Ella no espera ser aplaudida por el mundo, porque su verdadera recompensa no está en la tierra, sino en la eternidad. Dios no llama al azar. Cuando Él escoge a alguien, no lo hace para dejarlo igual, sino para transformarlo desde lo más profundo. Y esa transformación comienza muchas veces con la separación. Aunque pueda parecer una etapa dura, es una afirmación clara de que el Creador está interviniendo directamente. Lo que el mundo ve como soledad, en realidad es un tiempo de intimidad profunda con Dios. Es en ese espacio, lejos del ruido externo, donde su voz resuena con mayor claridad, donde su presencia se vuelve más intensa, y donde su dirección se revela sin interferencias. En medio del silencio, Dios enseña. En el aislamiento, Él fortalece. En el proceso de purificación, Él moldea. Lo que al principio puede parecer un aislamiento sin sentido, se convierte en el punto de partida de una obra gloriosa. Porque cuando Dios aparta a una de sus hijas, no es para castigarla ni para esconderla, sino para prepararla en secreto para algo que solo podrá revelarse a su debido tiempo. Y no, Él nunca permite que una de sus hijas camine sola. Cada paso en este proceso, cada lágrima derramada, cada noche de incertidumbre, está siendo acompañada por aquel que conoce el final desde el principio. Su propósito es firme, su llamado no tiene marcha atrás, y su amor no cambia con las circunstancias. Por eso, si te sientes separada, incomprendida o incluso rechazada, recuerda, ese aislamiento no es el cierre de una historia, es la apertura de un nuevo capítulo. Un capítulo donde el autor de tu vida tiene el control absoluto y está preparando algo que superará todo lo que alguna vez imaginaste. Cuando el Creador extiende su mano para elegir a alguien, no se trata solamente de apartarlo de lo común. Él comienza una obra profunda de depuración en cada área de la vida de esa persona. Dios, en su sabiduría infinita, inicia una limpieza cuidadosa que muchas veces es difícil de entender no momento. Pessoas desaparecem, portas se fecham, caminos outrora iluminados se tornam escuros, e tudo isso pode parecer, a primeira vista, como uma sucessão de perdas sem sentido. Mas o que muitos não percebem é que nada disso acontece por acaso. Há plano superior en movimiento. La aparente inestabilidad no es más que la mano de Dios interviniendo con precisión para proteger lo que Él mismo está construyendo. Relaciones que se desmoronan, oportunidades que desaparecen, planes que ya no funcionan, todo eso puede parecer frustrante, pero en el fondo es la protección divina actuando antes de que algo o alguien desvíe a esa mujer de su verdadera misión. Dios jamás permitirá que permanezca en el camino de una hija suya aquello que no contribuye a su crecimiento espiritual o que representa una amenaza para su propósito. Lo que al ojo humano parece un rechazo injusto, en realidad es una corrección amorosa. Lo que se percibe como una traición dolorosa, tal vez sea una liberación disimulada que evita un sufrimiento mucho mayor en el futuro. Esa pérdida que rompe el corazón hoy puede ser el acto de misericordia que salvará el alma mañana. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, el Señor afirma con claridad: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro lleno de esperanza. Esa promesa revela que nada es removido sin propósito. Si algo sale de tu vida, es porque Dios ya vio el final de ese camino. Él conoce lo que el ojo no ve, lo que el corazón humano no sospecha, y lo que la lógica no puede comprender. Hay conexiones que parecen positivas, pero que están cargadas de intenciones ocultas. Hay oportunidades que brillan en el presente, pero que llevan a la destrucción a largo plazo. Y Dios, en su soberanía, no permitirá que una mujer que ha sido marcada por él caiga en trampas que foram disfarcadas de caos. Por isso, mesmo que doa, mesmo que pareca injusto, é preciso confiar. Cada remocao, cada afastamento, cada quebra faz parte de cuidado divino que vai além da compreensão inmediata. Lo que el corazón humano más anhela, a veces, es lo mismo que podría alejar a una mujer de su verdadera identidad en Dios. Por eso, cuando algo se va, cuando una puerta se cierra, cuando una amistad se rompe, no es hora de desesperarse, sino de agradecer.
Porque si Dios está quitando algo, es porque está haciendo espacio para algo mayor, más puro y más alineado con el destino eterno de esa mujer elegida. Cuando Dios decide mover piezas en la vida de alguien con un llamado especial, muchas veces lo hace de una forma que parece dura, hasta incomprensible. Observemos la historia de José. A los ojos humanos, todo en su vida parecía una cadena de infortunios devastadores. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente por algo que no hizo y, finalmente, encerrado en una prisión. Pero detrás de cada uno de esos eventos existía una sabiduría invisible, una arquitectura celestial que estaba llevando a cabo un plan preciso. Lo que parecía una desgracia era, en realidad, el camino hacia la realización del propósito de Dios. Cada lágrima tenía una razón, cada pérdida tenía un propósito, y cada puerta que se cerraba lo guiaba con firmeza hacia su destino final. Si José se hubiera quedado con sus hermanos, jamás habría llegado a Egipto. Si no hubiese sido vendido, nunca habría entrado en la casa de Potifar. Si no hubiese sido encarcelado, no habría tenido la oportunidad de interpretar los sueños que lo llevarían a presentarse ante el faraón y eventualmente salvar a una nación entera. Así actúa Dios cuando tiene un llamado único para una mujer. Él no duda, no titubea. Si hay algo en su vida que no contribuye al propósito eterno que Él diseñó, eso será removido con precisión. Y aunque ese proceso pueda parecer una sacudida, una ruptura o una gran pérdida, en realidad es la mano del Padre limpiando el camino para que lo eterno prevalezca sobre lo temporal. A veces, esa intervención se manifiesta en situaciones inesperadas, una relación sentimental que no avanza, un empleo que de pronto ya no está disponible, un grupo de amigos que se distancia sin explicación o un proyecto que parecía sólido y de repente colapsa. Todo eso puede parecer injusto, como si la vida estuviera tomando un rumbo erróneo. Pero la verdad es que, en cada una de esas interrupciones, hay una protección celestial en acción. Dios nunca permitirá que algo permanezca en la vida de una mujer escogida si eso representa una amenaza para el propósito que Él depositó en su interior. Él ve lo que nosotros no podemos ver. Él sabe lo que hay detrás de las apariencias, conoce los corazones, las verdaderas intenciones, los futuros que aún no han sido escritos. Y es por eso que actúa, a veces con fuerza, para arrancar lo que podría estorbar la plenitud de su obra. Por eso, cuando algo desaparece de tu vida, ya sea una persona, una oportunidad, un lugar o una temporada, no lo veas como un castigo. Míralo como una reestructuración divina. Lo que hoy parece una pérdida, mañana se revelará como un acto de misericordia. Porque cuando Dios mueve, Él también prepara. Cuando Él cierra una puerta, está abriendo una nueva que te conducirá más cerca del propósito que Él mismo escribió para ti antes de que nacieras. El libro de Proverbios nos advierte con sabiduría que existen caminos que, a primera vista, parecen correctos, pero que en realidad conducen al desastre. Esta enseñanza cobra vida cada vez que Dios aparta a alguien del camino de una de sus hijas. No se trata de una coincidencia, ni de una pérdida injusta. Es una intervención intencional, una poda divina, porque esa persona no fue llamada a caminar al lado de quien ha sido apartada para un propósito eterno. Es importante entender que no todas las conexiones tienen un origen celestial. No todas las amistades construyen. No toda puerta abierta viene de lo alto. A veces, lo que parece ser una oportunidad ideal es, en realidad, una trampa que desvía del propósito. Y lo más impactante es que, muchas veces, lo que identificamos como obstáculos o momentos de rechazo es simplemente un muro levantado por el propio Creador para protegernos de una caída dolorosa más adelante. En el proceso de separación, es natural que la soledad empiece a hacerse sentir con más fuerza. Personas que antes eran constantes comienzan a alejarse. Las conversaciones se enfrían, los vínculos se diluyen, y de repente, la sensación de pertenencia a un grupo desaparece. Pero eso no es un abandono, es una transición. Es Dios quitando los apoyos falsos para enseñarte a caminar firme sobre la roca. Dios no desea que su elegida viva en función de la aprobación ajena. Su propósito es enseñarle a escuchar su voz, a seguir su dirección, a construir su seguridad no en lo que es volátil, sino en lo que es eterno. Mientras una mujer dependa de las validaciones humanas para sentirse segura, no estará completamente lista para abrazar la misión que le fue confiada desde el cielo. Incluso Jesús, en su caminar sobre la tierra, vivió este proceso. Al principio, las multitudes lo seguían con entusiasmo. Pero cuando llegó la hora de enfrentar los momentos más intensos de su misión,
muchos lo abandonaron. Y no fue porque él hubiera fallado, sino porque su propósito requería un nivel de entrega y separación que no todos podían acompañar. En el momento de mayor dolor, al cargar con la cruz, ni siquiera sus amigos más cercanos estuvieron a su lado. No porque no lo amaran, sino porque ese camino era exclusivamente suyo. Cuando una mujer llamada por Dios empieza a pasar por ese proceso de desconexión, es vital que no se aferre a lo que el Padre está eliminando. No se puede pedir dirección divina y, al mismo tiempo, resistirse a los cambios que esa dirección exige. La transformación siempre vendrá acompañada de desprendimientos, y es precisamente en ese desprendimiento donde Dios empieza a construir algo nuevo, algo que trasciende lo humano y apunta a lo eterno. Cuando una puerta se cierra, no es castigo, es cuidado. Es la señal clara de que el Creador está interviniendo, no para limitar, sino para proteger. Si alguien se aleja de tu vida, no es un abandono, sino una liberación. No todas las personas están destinadas a acompañarte en la totalidad del camino. Algunas llegan solo por una estación, y cuando se van, abren espacio para lo nuevo que Dios está trayendo. A veces lo que parecía sólido se desmorona, y lo que sentíamos seguro de repente se va. Pero eso no es el fin. Es el inicio de algo mucho más grande. Y si todo esto está tocando algo en tu interior, haz una pausa y apóyanos con un like. Suscribirte no solo fortalece esta comunidad, sino que también te conecta con más mensajes que nutren el alma y fortalecen tu fe. Activa la campanita para no perderte ninguna palabra que puede ser respuesta para tu momento actual. Sigamos juntas en este camino de descubrimiento y propósito. Dios lo dijo en Isaías 43 horas y 19 minutos, estoy por hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no lo notan? Haré un camino en el desierto y ríos en lugares secos. Esto no es una metáfora poética, es una promesa viva. En los momentos donde todo parece estar desmoronándose, donde el silencio pesa y la soledad parece dominar, Dios está trabajando bajo la superficie. Está preparando el terreno, desarraigando lo que ya no tiene propósito, para que algo completamente nuevo florezca. La historia de Ruth es una prueba poderosa de cómo los planes de Dios superan nuestras expectativas humanas. Ella lo perdió todo, su esposo, su vida en Moab, su estabilidad. Solo le quedaba una decisión. Podía quedarse en la comodidad de lo conocido o atreverse a seguir a Noemí hacia lo incierto. Eligió lo desconocido. Eligió caminar por fe. Y esa elección transformó su historia para siempre. Fue al tomar distancia de su pasado que Ruth se cruzó con Booz, entró en la genealogía del rey David y fue parte directa del plan redentor que culminaría en Jesús. Si se hubiera aferrado a lo viejo, jamás habría vivido lo nuevo que Dios ya había preparado para ella. A veces, la soledad no es un castigo, sino un llamado de atención. Dios permite el silencio para que podamos escuchar su voz sin interferencias. Hay relaciones, actividades y caminos que no provienen de Él, aunque a veces nos parezcan oportunidades. En su amor, Él empieza a quitar lo que ocupa espacio de más. Él despeja, Él filtra, Él ordena. En Juan 15:2, Jesús nos revela un principio profundo. Todo pámpano que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo poda para que dé aún más. La poda no es cómoda. A menudo duele. Pero es señal de que hay vida. Es indicio de que el crecimiento está en proceso. Una rama que nunca es podada termina debilitándose. Pero una que es cortada en el momento justo, florece con más vigor, más belleza y más abundancia. Dios no retira lo que te da vida. Él corta lo que te estanca. Él elimina lo que frena tu avance. Él remueve lo que te impide volar. Porque su objetivo no es simplemente que sobrevivas, sino que fructifiques. Que prosperes en cada área de tu llamado. Que avances sin cargas innecesarias, lista para ocupar el lugar que Él preparó solo para ti. Cada mujer que atraviesa este proceso de separación y transformación debe recordar una verdad inquebrantable: no está sola. Aunque todo parezca desmoronarse a su alrededor, aunque las puertas se cierren sin aviso, aunque personas que antes eran constantes ahora se alejen sin explicación, hay una presencia que permanece firme. Dios está en cada detalle. En cada giro inesperado, en cada vínculo que se rompe, en cada silencio que parece pesar más que las palabras, Él está orquestando algo que va ahí mucho más allá de lo que los ojos naturales pueden ver. Su amor no depende de las circunstancias. Es más profundo que cualquier pérdida,
más fuerte que cualquier vacío. Él no permite que nada se vaya sin una razón. Lo que hoy parece confuso, lo que ahora duele y parece injusto, con el tiempo se convertirá en una historia de gratitud, en un testimonio que revelará su fidelidad. Porque cuando Dios quita algo, lo hace con propósito. Nada que se suelta en su proceso es un retroceso. Cada adiós, cada pausa, cada cambio, es una parte estratégica del plan que Él está revelando paso a paso. Hay que entender que el proceso divino nunca es al azar. Dios no improvisa. Cada momento que parece oscuro hoy es, en realidad, una semilla que más adelante dará fruto. Lo que ahora se vive como pérdida, mañana se verá como liberación. Y lo que ahora parece soledad, será reconocido como el escenario perfecto para una conexión más íntima con el Creador. Desde antes de nacer, aquellos que fueron elegidos para un propósito mayor ya cargaban una marca invisible, pero poderosa, la diferencia. Y eso se nota. Una mujer con un llamado celestial no encaja en moldes comunes, no se conforma con lo que el mundo espera de ella, ni con lo que la sociedad define como éxito. Su alma grita por algo que va ahí mucho más allá de lo superficial. Ella piensa distinto, siente con más profundidad, reacciona de forma inesperada. No por rebeldía, sino porque dentro de ella hay una chispa del cielo que la hace ver el mundo desde otra perspectiva. Desde niña, muchas veces se sintió fuera de lugar, como si no perteneciera del todo. Aunque intentara adaptarse, algo en su interior le recordaba que no nació para seguir la corriente, sino para marcar un camino propio, guiada por lo eterno. Las cosas que otros persiguen con ansiedad, a ella no la sacian. Los sueños que el mundo aplaude, no encienden su alma. No porque se crea mejor, sino porque fue diseñada con otro código, con un espíritu separado, moldeado para cumplir una misión específica y única en esta tierra. Y esa es la belleza del propósito divino. No se trata de encajar, se trata de avanzar hacia lo que fue reservado para ti desde el principio. Aun cuando no entiendas cada paso, debes recordar que cada momento tiene un sentido mayor, y que Dios nunca remueve sin intención de reemplazar por algo mejor. Dios jamás llamó a alguien para ser una copia del resto. En toda la narrativa bíblica, cada individuo que fue separado para cumplir una misión mayor tuvo que, antes de todo, abracar su diferencia. Esa singularidad no era un error, sino una firma celestial en su historia. Jeremías, por ejemplo, fue apartado desde antes de respirar por primera vez. Y cuando le llegó la hora de responder a su llamado, sintió miedo, inseguridad, quiso esquivar el peso que caía sobre él. Anhelaba vivir como los demás, sin la carga de una voz profética ardiendo en su interior. Pero Dios le dejó claro, su vida no era suya, su voz no sería suya, su historia no seguiría el guión de los hombres, sino el diseño del cielo. Algo muy parecido vivió Moisés. Aunque fue criado en palacios, con la riqueza y educación de los egipcios, su sangre hablaba otro idioma, el de un pueblo oprimido y apartado por Dios. No era ni completamente egipcio, ni totalmente hebreo, y esa tensión lo empujó al desierto. Intentó esconderse, desaparecer, vivir al margen, pero incluso allí, en el silencio del olvido, su propósito lo encontró. Porque cuando Dios tiene un plan para alguien, no importa cuán lejos intente correr, la promesa lo alcanzará. La diferencia que marca a los escogidos no es un castigo, es una herramienta. Dios no imprime una identidad única en alguien para que su vida sea más difícil, sino porque esa distinción es el vehículo de su llamado. Quienes fueron señalados por el cielo no pueden caminar como todos, ni pensar como todos, ni soñar con lo que todos sueñan, porque su diseño está orientado a cumplir una misión que otros ni siquiera podrían soportar. Jesús mismo lo dijo con contundencia: el mundo no acogerá a quienes pertenecen a él. Y no es porque hagan algo mal, sino porque la luz siempre incomoda a quienes están acostumbrados a la oscuridad. Esa sensación de no encajar, de ser diferente, de sentirse fuera de lugar, no es una debilidad, es una prueba de que hay algo más grande ardiendo en el corazón. Es una confirmación de que Dios ha puesto dentro de esa mujer algo que no puede ser callado, ni reprimido, ni ignorado. Y por esa misma razón, el enemigo intentará disfrazar ese sello como un defecto. Hará lo imposible por convencer a una mujer escogida de que su esencia es una carga, de que su sensibilidad es debilidad, de que su manera de ver el mundo es equivocada. Sembrará en su mente la mentira de que sería mejor renunciar, ceder, encajar, adaptarse a las expectativas que otros tienen sobre ella. Le hará pensar que es más sencillo vivir conforme al molde, seguir la corriente,
ignorar el fuego que lleva dentro. Pero lo que él no dice es que cada vez que ella apaga su luz, también apaga parte del propósito por el cual fue creada. Pero la palabra de Dios es clara cuando se trata de las trampas sutiles del conformismo. En Romanos 12, 1-2, se nos exhorta a no adoptar los patrones de este mundo, sino a permitir que nuestra mente sea transformada, una transformación profunda, que comienza desde dentro y se refleja en cada aspecto de nuestra vida. Esta renovación no es algo superficial, es un proceso que reestructura pensamientos, cambia perspectivas y nos prepara para ver más allá de las apariencias. Lo que a veces parece una batalla interminable es, en realidad, un entrenamiento divino. Aquello que sentimos como aislamiento puede ser una cerca protectora construida por Dios mismo para preservar lo que Él depositó dentro de nosotras. El propósito que habita en una mujer llamada no es frágil, más necesita ser fortalecido antes de ser revelado. Cuando el cielo marca a alguien, no lo hace para que sea notado por las masas de inmediato, sino para que su carácter sea trabajado en silencio, lejos de los aplausos y das luces. David, antes de reinar, fue ignorado incluso por su familia. Su jornada hacia el trono comenzó no con reconocimiento, sino con rejeicao y abandono. José, aquele que soneía alto, foi traído por seus propios irmãos elancado numa prisão antes de ver seus sonós se tornar en realidade. Esther, antes de ser instrumento de salvacao para seu povo, teve que esconder quen era. O que esas historias nos mostrame que o diferencial que Deus coloca na vida de alguém nao e atalo para gloria, mas o inicio de camino de moldajem, que prepara o coracao, a mente e o espírito para suportar o peso do propósito. Y aquí está una verdad poderosa. Muchas veces, la batalla más dura que una mujer escogida enfrenta no es contra las voces externas, sino contra los susurros internos. Hay una lucha silenciosa entre el anhelo de pertenecer y el llamado a separarse. Esa guerra entre el deseo humano de ser aceptada y la verdad divina de haber sido elegida puede desgastar más que cualquier oposición del exterior. Es natural querer encajar, buscar compañía, encontrar un lugar donde el alma descanse. Pero cuando una mujer fue apartada por Dios para un destino mayor, Él mismo se encargará de no dejarla sentirse cómoda en sitios donde no debe quedarse. No importa cuánto intente adaptarse, algo dentro de ella, una incomodidad persistente, un susurro que no se apaga, siempre le recordará que fue diseñada para algo que trasciende lo común. Esa diferencia no se limita a lo que piensa, sino que se extiende a cómo Dios la guía, cómo la corrige, cómo la forma. El trato de Dios hacia sus escogidas es distinto, porque el propósito que llevan también lo es. Él no permitirá que se estanquen en lo ordinario, porque las llamó para impactar lo eterno. No todas las personas llamadas por Dios están destinadas a caminar por caminos fáciles o comunes. Aquellas que han sido escogidas para un propósito especial no reciben las mismas puertas abiertas ni las mismas oportunidades que los demás, y eso no es un error, sino parte do diseño divino. No pueden tomar atajos ni saltar etapas, porque su proceso requiere ser completo, profundo y cuidadosamente elaborado. Mientras algunos parecen avanzar con rapidez, sin enfrentar grandes obstáculos, ellas atraviesan pruebas prolongadas, desafíos que parecen no tener fin. No es porque hayan sido olvidadas por el Creador, sino porque el nivel de su llamado demanda una preparación más rigurosa, una estructura interna fortalecida que soporte el peso de la misión que le será confiada. El camino de quien ha sido apartado para cumplir algo mayor nunca está libre de desafíos. Habrá momentos en que la duda se apodere del pensamiento, estaciones en las que el silencio de Dios parezca ensordecedor, y días en que todo dentro de ella susurre que sería más fácil rendirse. Pero esa sensación de diferencia, de no encajar, no es castigo ni debilidad. Es, en realidad, una señal poderosa de que ha sido elegida con un propósito único. No es una carga, sino un distintivo. Es la marca invisible pero firme que confirma que su vida tiene un destino trazado por la mano de Dios. La primera carta de Pedro 2:9 lo afirma sin lugar a dudas: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto significa que no existe error en su identidad, ni defecto en la forma en que fue creada. No necesita transformarse para adaptarse a moldes humanos que jamás fueron diseñados para su esencia. Aquello que el mundo no comprende en ella, es precisamente lo que Dios usará como herramienta para manifestar su gloria. Cuando Dios llama, lo hace con intención, con firmeza y con autoridad. No permitirá que su elegida se estanque en lugares donde su alma no puede florecer. Él la incomodará en entornos comunes porque fue diseñada para lo extraordinario.
No permitirá que siga rutas fáciles, porque el propósito requiere carácter, persistencia y resistencia. Lo que la diferencia del resto no es una opción que puede ignorar, es una marca impresa en lo más profundo de su ser, una huella de identidad espiritual que confirma que su existencia responde a un llamado eterno. Aceptar esta verdad es el primer gran paso para caminar plenamente en la misión que Dios ha preparado. La lucha interior se calma cuando se comprende que ser distinta no es un obstáculo, sino una confirmación divina. Cuando dejamos de resistir lo que Dios hizo en nosotras y comenzamos a abrazar con gozo nuestro propósito, todo cambia. La forma de ver la vida se transforma, las dudas pierden su voz, y los miedos ya no tienen el mismo poder. Aquello que antes parecía un peso se convierte en una fuente profunda de gratitud. Lo que antes causaba confusión, ahora se torna claridad. Y las batallas internas, aquellas que parecían no tener fin, se transforman en victorias que nos dan fuerza para seguir caminando, no con temor, sino con una firmeza y una seguridad que solo el cielo puede dar. Dios no actúa por accidente. Si alguien ha sido marcado con una identidad distinta, con un carácter que parece no encajar en moldes comunes, es porque esa diferencia es crucial para el propósito que le fue asignado desde antes de nacer. Nada en su diseño fue improvisado. Cada elemento de su alma, cada peculiaridad de su temperamento, cada sensibilidad de su espíritu fue colocada con absoluta intención. No existe en su ser ni un solo rasgo que sea innecesario o casual. Todo tiene una función precisa dentro del plan mayor. Aquello que, desde la perspectiva humana, puede parecer aislamiento, en realidad es una invitación directa a confiar más profundamente. Lo que a veces se interpreta como rechazo, puede ser en verdad la antesala a algo que supera toda expectativa. Y esa soledad que tanto duele, lejos de ser un castigo, se convierte en el espacio sagrado donde Dios habla sin interrupciones, donde su voluntad se revela sin interferencias y donde el alma empieza a comprender dimensiones que antes eran invisibles. Cuando llegue el momento justo, ni antes ni después, todo cobrará sentido. El propósito que hoy parece distante se volverá evidente. La diferencia que tantos no comprendieron será celebrada. Y cada lágrima, cada noche oscura, cada provocao que parecía injusta, será comprendida como parte de una construcao perfeita. Hasta que ese momento llegue, la misión es sencilla en su profundidad. Mantenerse firme, confiar sin reservas, avanzar con la convicción de que lo que Dios comenzó, Él lo llevará a su plenitud. La soledad no es el cierre de un ciclo, sino el preludio de una manifestación poderosa. No es un castigo, sino una plataforma donde Dios se encuentra con sus elegidas de una manera especial. Es el terreno fértil donde la fe crece, donde la dependencia se profundiza y donde la visión espiritual se afina. En ese lugar silencioso, lejos del ruido y de las expectativas externas, la voz de Dios se hace inconfundible. A lo largo de la historia, ha sido en estos momentos de aislamiento que los grandes encuentros con lo divino han tenido lugar. Moisés no escuchó a Dios entre los lujos del palacio de Faraón, sino en el silencio del desierto, cuando todo lo demás había quedado atrás. El profeta Elías no percibió la presencia divina entre truenos o fuego, sino en un susurro suave, perceptible solo cuando el alma se aquieta. Esa es la naturaleza de los llamados profundos. Requieren espacio, requieren silencio, requieren soledad. Porque es ahí, en ese lugar íntimo, donde el corazón humano se vuelve verdaderamente receptivo a lo eterno. Jesús no fue capacitado para cumplir su misión rodeado de multitudes, ni entre aplausos o reconocimiento humano. Su verdadera fortaleza no brotó del exterior, sino de un encuentro profundo y solitario en el desierto. Fue allí, en medio de la aparente soledad, que su espíritu fue fortalecido, su identidad afirmada y su propósito confirmado. Ese aislamiento no fue casual, fue intencional. Lo que muchos verían como un abandono, era en realidad un momento sagrado de comunión directa con el Padre. Cuando el Creador permite que una mujer pase por un tiempo de aparente separación, no es para castigarla ni para quebrantar su valor. Es para enseñarle a distinguir su voz entre mil ruidos. Es en ese lugar de silencio, donde ya no hay aplausos ni distracciones, que el alma comienza a reconocer la voz de aquel que la llamó. Porque es fácil confiar cuando todo está bajo control, pero es en medio de la incertidumbre, cuando solo la palabra de Dios permanece, que la fe auténtica nace y se fortalece. Cada promesa se vuelve más tangible cuando no hay alternativas visibles. Cada frase divina gana peso cuando es lo único que sostiene. Y cada instrucción se imprime en lo más profundo del corazón cuando no hay más voces compitiendo por atención. En el libro de Oseas,
Dios declara con ternura: la atraeré al desierto y le hablaré al corazón. No dice que la empujará a un sitio de sufrimiento sin sentido, sino que la llevará a un lugar especial donde pueda escuchar sin interferencias, donde su amor no compita con las voces del mundo. Este tiempo no es solo una etapa de aprendizaje. Es también un filtro, una herramienta espiritual que purifica lo que está oculto, que revela intenciones, que confronta realidades internas que a menudo se disimulan bajo la rutina diaria. El ruido del día a día puede esconder inseguridades, falsos ídolos o heridas no sanadas. Pero en el silencio, todo se manifiesta, y ahí comienza el verdadero proceso de transformación. Es donde lo débil se fortalece, donde lo inmaduro se moldea y donde la fe da pasos hacia un nivel más profundo de entrega. Dios no desea que sus hijas vivan movidas por las circunstancias, como hojas llevadas por el viento. Su anhelo es que cada una aprenda a depender únicamente de Él, a escuchar su guía incluso cuando todo lo demás está en silencio. Las Escrituras son claras: aquellos que fueron llamados a grandes propósitos primero fueron separados. Juan el Bautista creció en el desierto antes de anunciar la llegada del Mesías. Pablo pasó años apartado en Arabia antes de predicar al mundo. Y María, la madre de Jesús, recibió su mensaje celestial en un momento de absoluta intimidad, lejos del bullicio de la sociedad. Esto no es casualidad. Es un patrón divino. Dios no revela sus diseños más profundos en medio del caos, sino en los momentos de calma, donde su voz puede ser escuchada sin distorsión. La soledad, en ese sentido, no es un castigo. Es una preparación. Es una señal de que algo grande está por comenzar. Cuando una mujer que ha sido elegida por Dios entra en el proceso de preparación, uno de los mayores desafíos no está apenas en soportar el silencio, sino en resistir la tentación de buscar respuestas fuera del lugar al que fue conducida. Es completamente humano anhelar compañía, desear una señal rápida o esperar que todo se resuelva de manera inmediata. Pero los caminos del Eterno no son guiados por la impaciencia. Él no adelanta los tiempos cuando aún hay verdades que necesitan ser comprendidas, ni acelera el proceso mientras el corazón todavía está en formacao. En Isaías 30 horas y 15 minutos hay una joya de sabiduría espiritual que muchas veces se pasa por alto: en la quietud y la confianza estará su fortaleza. Eso no es un consejo, es una instrucción. Porque quien fue llamada para algo extraordinario no puede ser moldada en la velocidad del mundo, sino en la profundidad del espíritu. A medida que su fe crece en el secreto, su carácter se alinea con el cielo, y lo que parecía una estación de soledad se transforma poco a poco en un campo fértil donde germina su destino. La separación que parecía interminable no es eterna. En los planes del Creador todo tiene un tiempo asignado, una estación justa y un propósito específico. El aislamiento no es la meta final, es apenas una sala de espera donde se afilan las armas del alma, donde la identidad se fortalece y donde la voz de Dios se vuelve la única guía. Cuando ese proceso interno llega a su punto justo, la transformación ocurre no solo en ella, sino a través de ella. La obra divina que parecía estar oculta empieza a manifestarse con un poder que no puede ser negado ni contenido. Dios nunca se para sin intención, y nunca deja a una hija suya estancada en un proceso sin salida. Si el silencio duró más de lo esperado, fue porque algo más profundo necesitaba ser curado, edificado o restaurado. Él no construye sobre cimientos frágiles. Y por eso, antes de cada manifestación gloriosa, existe siempre un tiempo de aislamiento, de reflexión, de quebrantamiento. A lo largo de toda la historia bíblica vemos que después de cada estación de oscuridad, vino una revelación que cambió el rumbo de pueblos enteros. Moisés pasó 4 décadas apartado en el desierto antes de ser ungido como libertador de una nación. José, olvidado por años tras las rejas, fue elevado al trono más alto de Egipto después del faraón, para preservar vidas y cumplir promesas. Esther, incluso viviendo en el lujo del palacio, tuvo que esperar, prepararse, obedecer, hasta que llegó el momento exacto de interceder por su pueblo y alterar el destino de su generación. Este patrón no es una coincidencia. Es una declaración divina de que nadie es colocado en una temporada de espera sin que algo mayor esté siendo preparado. Y si hoy tú estás en ese lugar silencioso, no lo tomes como un rechazo, sino como una incubadora de propósito. Porque lo que Dios está construyendo en ti, pronto será revelado al mundo, con autoridad, claridad y poder. Después de pasar por el silencio y el aislamiento, Elías no volvió igual. Recibió no solo una nueva dirección, sino una visión renovada del propósito que lo aguardaba.
Fue en la cima de la montaña, lejos de todo y de todos, que Dios le habló nuevamente y lo reposicionó para lo que venía. De la misma forma, Jesús, después de sus 40 días de ayuno y soledad en el desierto, salió lleno del poder del Espíritu Santo y comenzó una misión que transformaría no solo su tiempo, sino toda la historia de la humanidad. Lo que a los ojos humanos parece un vacío, para Dios es el inicio de un mover sobrenatural. No existe un solo relato en las Escrituras donde la soledad no haya sido el preludio de una gran revelación. Cada temporada de aislamiento, por más difícil que parezca, precede una manifestación que impacta vidas, cambia destinos y glorifica a Dios. Cuando una mujer pasa por este valle silencioso, es común que sienta que no hay salida, que los días se repiten sin sentido, que las respuestas tardan demasiado en llegar. Pero es importante entender que el Creador no opera bajo la lógica humana ni responde a la ansiedad del tiempo. Su calendario es eterno, y cada etapa tiene una razón precisa. Eclesiastés 3:1 nos recuerda con claridad: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La espera, lejos de ser un castigo, es una declaración profética de que lo que viene es demasiado valioso como para ser revelado antes de que estés lista. Así como el oro necesita pasar por fuego y presión antes de brillar, así también tu llamado está siendo purificado, moldeado y fortalecido para que puedas sostenerlo con madurez cuando llegue el momento indicado. Mientras el mundo interpreta la soledad como estancamiento, en el cielo se celebra como un proceso de edificación interna. No se trata de estar inactiva, sino de estar siendo capacitada en lo secreto. Dios trabaja en el interior, en lo invisible, en lo que los ojos naturales no perciben. Cada oración susurrada con lágrimas, cada instante de rendición total, cada vez que decidiste confiar incluso sin entender, todo eso se está convirtiendo en una fortaleza invisible, una estructura sólida que no se derrumba cuando llegan los vientos contrarios. Cuando la hora de la revelación finalmente llega, ya no hay cómo volver atrás. No porque el mundo exterior haya cambiado, sino porque tú ya no eres la misma. El desierto que un día pareció un castigo, ahora se revela como el terreno donde aprendiste a discernir la voz de Dios. Lo que antes sentías como una carga, hoy entiendes que era una marca divina, una señal de que fuiste separada con intención. La diferencia que un día generó preguntas y confusión, se convierte en la prueba más evidente de que hay una misión única sobre tu vida. No se trata de regresar al punto de partida, ni de retomar lo que quedó atrás. Este es el inicio de una nueva estación, una etapa donde cada lección aprendida en el secreto será la base para que camines con firmeza y autoridad hacia el cumplimiento de tu llamado. El adversario siempre buscará formas sutiles de hacer creer que nada cambió, que todo permanece igual, como si el tiempo de espera no hubiera valido la pena. Usará estrategias emocionales, trayendo recuerdos del pasado, reviviendo heridas que parecían cerradas, y susurrando pensamientos que intentan desviar el corazón de quien fue formada en lo secreto. Sembrará dudas como si fueran verdades, alimentando la idea de que lo vivido fue inútil. Pero una mujer que ha sido procesada en la soledad con Dios no cae tan fácilmente en esas trampas. Ella ha sido educada espiritualmente para reconocer la diferencia entre la voz del cielo y los ecos del engaño. Su discernimiento no es emocional, es espiritual. Su fuerza no viene de la validación externa, sino de la intimidad con el Padre, donde cada mentira pierde poder ante la certeza de la verdad revelada. Ningún desafío futuro será tan intenso como el horno en el que ya fue purificada. Nada puede compararse al peso do silencio que enfrentó cuando parecía que Dios estaba calado, y aún así, ella continuó. Porque lo que parecía el final, era en realidad una introducción divina a una nueva etapa. Lo mismo ocurrió con José. Después de años de distancia, dolor e injusticia, al reencontrarse con aquellos que lo traicionaron, no pronunció palabras de venganza. En cambio, expresó una de las verdades más poderosas que una persona puede declarar: ustedes intentaron hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien. Esa afirmación nace del entendimiento profundo de que todo en su vida fue usado por Dios como parte de un propósito superior. Nada se perdió. Nada fue en vano. Cada segundo, cada lágrima, cada noche en soledad, formaban parte de un plan maestro que solo el cielo podía diseñar. De la misma forma, una mujer que ha sido separada por Dios para atravesar la soledad no lo vive como castigo, sino como preparación. Llega un momento en que ella ve claramente que cada despedida fue protección, que cada aparente pérdida fue un realineamiento divino, y que el silencio no era abandono, sino el espacio perfecto para escuchar con mayor claridad. Y cuando ese tiempo sagrado llega a su fin,
Cuando el ciclo de aislamiento termina, las puertas que parecían cerradas comienzan a abrirse, pero ahora ella es otra. Ya no depende de las circunstancias ni busca señales en lo externo. Su ancla está firmemente plantada en la fidelidad de Dios. Lo que antes causaba temor ahora es enfrentado con una valentía nacida del quebrantamiento sanado. La espera no fue un simple ejercicio de paciencia, sino una escuela de visión, una forja de identidad, una construcción de carácter. Dios no permitió ese proceso para entretenerla ni para probarla sin razón. Lo hizo para capacitarla, para prepararla, para asegurar que pueda cargar con lo que está por venir sin que su fe tiemble. Porque aquello que ha sido formado en lo secreto tiene la fuerza para sostener lo que será revelado en público. Y es desde ese lugar de madurez espiritual que ella avanza, no como alguien que sobrevive al proceso, sino como quien ha sido comisionada por él. Dios no se involucra en procesos sin propósito. Si Él permitió que una mujer pasara por una etapa de aislamiento profundo, no fue por casualidad ni por negligencia divina, sino porque estaba gestando algo que no podría ser revelado antes. En el plano celestial, cada momento de silencio es una estrategia de avance. Aunque a los ojos humanos parezca que todo se ha detenido, en el reino espiritual muchas veces ese receso es el inicio de una aceleración oculta, donde Dios trabaja en áreas que no podríamos desarrollar en medio del ruido y la rutina. La historia misma está llena de relatos que nos muestran este patrón divino. Moisés, por ejemplo, creyó que su propósito había terminado en el desierto, que su vida había sido resumida a fracaso. Sin embargo, durante ese aparente exilio, Dios lo estaba capacitando para liderar toda una nación con sabiduría y autoridad. David, mientras huía de la amenaza constante de Saúl, no sabía que su corona ya estaba escrita en los planes de Dios. Y Jesús, antes de cualquier milagro público, pasó años de anonimato porque el momento exacto de su revelación aún no había llegado. Pero cuando ese tiempo señalado se manifestó, ninguna fuerza en la tierra pudo detener el cumplimiento de su propósito. Cuando el día de la manifestación llega, todo lo que antes fue dolor, incertidumbre y lucha, se transforma en evidencia del poder y de la fidelidad de Dios. Lo que parecía una prueba sin sentido se convierte en testimonio vivo de su obra transformadora. Las temporadas de soledad no son eternas, pero las lecciones que emergen de ellas tienen un impacto eterno. Dios no deja obras a medio terminar. Tampoco permite sufrimiento sin redención. Si alguien ha sido guiado a través de ese camino estrecho, es porque hay algo más grandioso esperando al otro lado, algo que supera incluso los mejores sueños humanos. La Escritura en Filipenses 1:6 lo afirma con convicción: aquel que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esto no es una esperanza vaga, es una garantía. La separación que antes dolía profundamente, ahora se entiende como una señal de que Dios estuvo trabajando en cada detalle. Aquello que parecía ser una pausa o incluso un abandono, se revela como una temporada de preparación estratégica. Lo que fue visto como un retraso, ahora se comprende como parte del calendario divino, perfecto en su sincronía, preciso en su ejecución. Cada mujer que fue apartada por Dios, llega a descubrir con el tiempo que la soledad nunca fue su destino final, sino una estación necesaria para activar su propósito eterno. Cuando la espera culmina, no hay vuelta atrás. Algo cambió de forma irreversible. Su interior ha sido reconstruido, su dependencia de Dios es total, su visión se ha afilado, su identidad ha sido firmemente establecida. Lo externo puede parecer igual, pero lo interno ha sido revolucionado. Ese aparente fin era, en realidad, la introducción a una historia completamente nueva. Y cuando Dios decide revelar lo que estaba preparando en secreto, no hay fuerza, persona ni circunstancia que pueda detener el despliegue de lo que fue decretado desde antes del inicio del tiempo. La etapa de aislamiento en la vida de una mujer que ha sido apartada por Dios no es el resultado del destino ni una señal de rechazo, sino una evidencia profunda del amor selectivo y de la intención divina sobre su existencia. Lo que muchos ven como soledad, en realidad es una cita divina, un momento orquestado por el Creador para moldear, transformar y revelar un propósito que no podría ser revelado en medio del ruido cotidiano. Cada temporada de aparente abandono fue, en verdad, un laboratorio espiritual donde se preparaba su espíritu para dimensiones que otros jamás alcanzarían. Este tipo de aislamiento no tiene como objetivo simplemente separarla del mundo, sino redirigir su camino hacia alturas espirituales raramente visitadas. No se trata solo de preparación, se trata de una metamorfosis. Una mujer que atraviesa esta fase no vuelve a ser la misma.
Ella no retorna a los viejos esquemas, no encaja en estructuras pasadas, no se acomoda a lo que antes la rodeaba. Porque cuando Dios llama, Él no solo entrena, Él transforma. Cambia la esencia, reprograma el corazón, y eleva la conciencia a niveles donde la opinión humana ya no tiene influencia. El propósito de Dios en la vida de una mujer escogida no se limita a una asignación o a un llamado específico. Es un proyecto integral que toca cada parte de su identidad. Dios no busca formar solo una vocación, sino una nueva criatura. Y para eso, utiliza el silencio, el retiro, la quietud. Durante ese proceso, Él arranca todo lo que no tiene lugar en su destino. Rompe dependencias que antes parecían necesarias. Destruye las limitaciones que otros habían colocado sobre ella. Aquello que al principio parecía pérdida, se revela como poda. Cada corte dio lugar al crecimiento de algo más fuerte, más puro, más real. Ella deja de buscar validación en aplausos externos, porque su seguridad ahora se encuentra en las verdades eternas que recibió en secreto. Ya no teme al rechazo, porque ha sido aceptada por quien realmente importa. Ya no necesita la aprobación de los demás, porque camina conforme al diseño que el cielo trazó exclusivamente para ella. Su mirada cambió, su postura se fortaleció, y su determinación se volvió inquebrantable. La soledad fue la herramienta que el cielo usó para transmitirle secretos que no se aprenden en medio del bullicio. Hay verdades que solo se revelan cuando todo lo demás ha sido silenciado. Hay certezas que solo se forjan cuando no queda nada a lo cual aferrarse, excepto a Dios. Por eso muchas mujeres que han sido llamadas a un destino singular atraviesan temporadas radicales, donde no todos pueden acompañarlas ni entenderlas. Porque lo que están viviendo no es común, es sagrado, es profundo y es exclusivo. Jesús hablaba en parábolas al público, pero a sus discípulos más cercanos les revelaba los secretos del reino. Así también, el Señor revela sus planes más profundos a aquellas que aceptaron la soledad como parte del proceso. No como un castigo, sino como una preparación para lo extraordinario. Hay misterios que no pueden ser entregados a cualquiera. Revelaciones que no se descubren en la superficie, sino que se esconden en la profundidad del silencio, reservadas solo para aquellas que han sido preparadas en lo secreto. No todas las personas están listas para comprender la magnitud de una visión divina ni para recibir instrucciones que solo son comunicadas a corazones forjados en la intimidad con Dios. Cuando el Eterno permite que una mujer atraviese la soledad, no es un accidente ni un castigo, es una estrategia celestial. Es una etapa donde ella no solo es preparada, sino transformada desde adentro. Es llevada a un lugar donde la presencia de Dios se vuelve más real que cualquier circunstancia exterior. Un lugar donde las promesas no son frases bonitas, sino verdades firmes que sostienen el alma. Un lugar donde la voz del Creador no se confunde con pensamientos propios, sino que resuena con fuerza como guía inquebrantable. Esa mujer que camina por esta senda no regresa igual. Su visión cambia, su sensibilidad espiritual se afina, y su corazón se alinea con la voluntad del Padre. Ya no depende de validaciones externas, porque ahora entiende que la única aprobación que importa es la que viene de arriba. El miedo a lo incierto se disuelve, porque ha aprendido que su seguridad no está en lo visible, sino en aquel que nunca falla. Ella no necesita que el mundo le diga quién es, porque su identidad ha sido restaurada directamente por su Creador. Durante ese proceso, hubo voces intentando confundirla. El adversario trató de disfrazar la soledad como un error, como una señal de que algo había salido mal. Quiso convencerla de que su aislamiento era un rechazo, una pérdida de oportunidades, un retroceso. Pero ella, guiada por el Espíritu, descubrió la verdad. No fue olvidada, fue apartada. No fue excluida, fue reservada para algo que requiere más madurez espiritual de la que el entorno podría ofrecer. El sistema del mundo intentó imponerle velocidad, hacerla sentir atrasada, decirle que debía encajar en estructuras que jamás fueron diseñadas para su esencia. Le ofrecieron moldes ajenos a su propósito, y la empujaron hacia una urgencia que no venía de Dios. Pero el cielo no tiene prisa, tiene propósito. Y cuando Dios decide esconder a alguien, no es para detenerla, es para protegerla. No es una negación, es una cobertura. No es una puerta cerrada, es un reposicionamiento estratégico que la prepara para impactar con fuerza en el tiempo perfecto. La mujer que fue forjada en la soledad no puede regresar a lo que fue. No encaja en las viejas versiones de sí misma, ni se acomoda a las limitaciones del pasado. Lo que vio,
Lo que escuchó y lo que vivió en ese encuentro con Dios, la marcó para siempre. Su mentalidad fue renovada, su carácter pulido, y su fe firmemente arraigada. Lo que antes parecía dolor, ahora es evidencia de un proceso divino. Lo que parecía pérdida, hoy brilla como propósito cumplido. Ella ya no camina con temor. Su alma está anclada en promesas eternas. Su andar no depende de aprobación humana, sino de una convicción interna que la guía con firmeza. No necesita competir, porque sabe que lo suyo no es copia, es original. No necesita buscar lugar, porque ya fue posicionada por la mano que todo lo sostiene. Y por eso, nada ni nadie podrá detener lo que el cielo ya estableció. Aquella que fue procesada en el secreto está lista para manifestar lo que solo el cielo pudo depositar en ella. Ella no volvió igual. Aquella mujer que un día entró en el proceso de soledad profunda fue completamente reinventada desde adentro. Su escala de valores fue sacudida, sus prioridades reordenadas y su manera de interpretar la vida fue completamente renovada. Ya no observa el mundo con los mismos ojos, porque su espíritu ha sido agudizado para detectar lo que proviene del cielo y lo que es mera distracción disfrazada. La mujer que emerge de ese desierto no es una versión reparada de lo que fue, es una persona completamente nueva. Ya no está extraviada, ni necesita que el entorno le confirme su camino. No duda de su llamado, ni necesita señales externas para avanzar. Camina con paso firme, con una seguridad que no depende de habilidades humanas, títulos o redes de contacto. Esa confianza nace de algo mucho más profundo, de la convicción absoluta de haber sido escogida, marcada y empoderada directamente por su Creador. La soledad no solo fue una estación previa al propósito, fue la forja donde su carácter fue refinado, donde su identidad fue afirmada, y donde su fe alcanzó nuevas profundidades. Ese tiempo apartado la capacitó para sostener lo que muchos solo sueñan recibir. Porque no se trata solo de ser elegida, se trata de estar lista para cargar lo que esa elección implica. Muchos dicen querer ser usados por Dios, pero pocos aceptan ser transformados por completo para eso. Hay quienes anhelan la visibilidad, pero no quieren pasar pelo anonimato. Buscan influencia, pero rehúsan la formación secreta. Desean frutos visibles, sin haber permitido que las raíces crezcan en la intimidad. Pero la mujer que atravesó ese proceso sabe que en el reino no existen atajos. Cada parte del camino tiene un sentido, y todo lo que se construye sin fundamento termina cayendo. Lo que fue depositado en ella durante su tiempo de silencio no es frágil, no puede ser removido, ni ignorado. Es eterno. Es parte de su esencia ahora. Y cuando llega el momento en que ese llamado se manifiesta externamente, el peso de lo que vivió en secreto se nota. Ya no necesita aplausos ni validación. Ella aprendió a responder a una sola voz. No corre detrás de cualquier puerta abierta, porque fue entrenada para distinguir cuál fue abierta por Dios y cuál es solo una ilusión. No se deja manipular fácilmente, porque su discernimiento fue perfeccionado en noches de oracao e espera. Su fe no se tambalea, porque fue forjada en temporadas donde todo parecía en contra, pero ella persistió. Dios no la formó para encajar. La formó para destacar. No para parecerse a todas, sino para reflejar su propósito único a través de su vida. Su historia no es la de alguien descartada, sino la de alguien apartada para una misión mayor. Su aislamiento no fue una pausa, sino el cimiento de una trayectoria eterna. Todo lo que recibió en secreto será su fortaleza pública. Las lágrimas que nadie vio, el dolor que nadie comprendió, se convertirán en la evidencia viva de que fue procesada por el cielo. Y ese sacrificio, que parecía no tener sentido, será la llave que abrirá las puertas exactas que Dios diseñó solo para ella. Nada fue desperdiciado. Cada segundo de soledad fue inversión divina. Cada renuncia construyó algo eterno. Y ahora, esa mujer no necesita probar nada. Porque ella sabe que lleva dentro lo que el mundo no puede dar, ni tampoco quitar. La mujer que fue guiada por el Creador a una etapa de aislamiento genuino, no vuelve a ser la misma. Su esencia fue completamente reformulada. Allí, en lo oculto, fue moldeada con paciencia, como una obra maestra esculpida por manos expertas. Su carácter fue refinado, su interior fortalecido y su dependencia trasladada por completo a Dios. Aquello que antes le parecía fundamental ahora ha perdido valor, y todo lo que le era innecesario fue removido de su camino. Fue apartada de vínculos, ambientes y rutinas que no le correspondían,
porque lo que está por recibir no puede ser cargado por quien aún arrastra pesos do pasado. La transformación que vivió no es superficial ni temporal, es una metamorfosis profunda, que la habilita para portar un propósito que tiene peso eterno. El mismo silencio que un día la hizo dudar, hoy se convirtió en la fuente de su autoridad. Lo que parecía oscuridad, en realidad era el útero donde se gestaba una nueva versión de ella misma. No hay ningún detalle sin intención en los procesos de Dios. Cada etapa, cada lágrima, cada momento de soledad tenía una razón. Él nunca permite temporadas de aislamiento para castigar, sino para construir. Y si fue separada, no fue por descuido, fue porque estaba siendo equipada para algo que requiere más que talento, requiere espíritu firme, visión clara y fe inamovible. Ahora que el proceso interno fue concluido, que la obra silenciosa fue completada, es imposible negar que su historia tiene un sello distinto. Aquella que un día cuestionó su valor, hoy camina con la certeza de que fue elegida con un propósito exclusivo. La que antes se sintió invisible, ahora avanza con la convicción de que fue llamada a brillar en una misión que no es común ni transferible. Lo que tiene por delante no es una meta alcanzada, sino el inicio de una temporada donde su influencia dejará marcas que el tiempo no podrá borrar. Aquello que aprendió en lo secreto será su mayor herramienta en lo público. Lo que parecía una espera inútil, era en realidad el terreno fértil donde Dios sembró las semillas que ahora darán frutos eternos. Porque cuando una mujer ha sido refinada en el lugar secreto, nada ni nadie puede detener lo que ella carga. Su mirada es distinta, su fe es madura y su determinación inquebrantable. Ella ya no necesita validación externa, porque su aprobación viene de lo alto. Y lo que parecía sacrificio, era en realidad la plataforma sobre la cual caminará con firmeza y gracia. Si este mensaje habló contigo, no te vayas sin dejar tu like y compartirlo con otra mujer que también necesite escuchar esto. Tu simple acción puede ser la chispa que transforme la jornada de alguien más. Suscríbete y acompáñanos en esta comunidad de propósito, fe y renovación. Aquí, cada palabra cuenta, y cada paso nos lleva más cerca del destino que Dios ya escribió. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.